Dios hace un tiempo me impactó mi corazón con el libro de Abdías. No porque el libro de Abdías tenga nada mucho en particular, no es un libro muy largo, apenas tiene, creo que son 21 versículos. Y su mensaje no es un mensaje tampoco demasiado trascendente en la palabra de Dios como otros profetas, como lo puede ser Isaías o Jeremías o algunos de los profetas menores, pero que tenían un mensaje más profundo, más marcado. Hermanos, queremos darte gracias, Padre, por este momento. Ya te hemos expresado lo que queremos ser, lo que deseamos ser, y es una oración de unas personas que se consideran débiles, que se consideran necesitadas de ti. No tenemos ninguna grandeza en nosotros, no tenemos nada de qué jactarnos. Señor, tampoco tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que nuestra gloria, nuestra dependencia está solamente en Cristo Jesús. Amamos tu palabra, queremos tu palabra, Señor, necesitamos tu palabra. Háblanos en esta mañana. Todo lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El texto es muy sencillo. Visión de Abdías. Ese es el mensaje. Como digo, no se conoce mucho acerca de la vida de este profeta. Es uno de esos profetas que no se sabe muy bien en la época en la que profetizaron. No así de otros profetas como Isaías o Jeremías, Ezequiel o Daniel, que los tenemos ubicados. Pero este no se conoce muy bien quién era. A veces dice Jeremías, hijo de fulano de tal, o Zacarías, hijo de fulano de tal. Pero en el caso de Abdías no se dice nada. Fue alguien que dio una palabra. Este mensaje va dirigido a Edom. Edom es un sobrenombre que se le puso a Esaú, hermano de Jacob. Y entre todos los enemigos de Judá, Edom fue uno de los más hostiles, ¿no? Los más agresivos fueron los edomitas. Cuando Nabucodonosor atacó y conquistó la ciudad de Jerusalén, los edomitas colaboraron con los babilónicos en el saqueo y se burlaron de los cautivos, aunque eran descendencia suya, porque Esaú era hermano de Jacob, eran mellizos, pero de acuerdo a Esaú, él despreció la primogenitura y hubo una desvinculación del propósito de Dios en la vida de Esaú, que más tarde fue llamado Edom. Y entonces Edom no solamente no fue amigo de Israel, sino que fue uno de los enemigos más hostiles que Israel tuvo. De tal modo que cuando Dios castiga a Judá por su pecado y lo lleva cautivo a Babilonia, los edomitas vinieron con los babilónicos y saquearon el templo y saquearon la ciudad y se reían de los judíos. Mira, al final os han llevado cautivos. Ay, vosotros que confiabais tanto en ese Dios vuestro, vosotros que os creíais el pueblo tan elegido por Dios y que nadie os podía tocar. Mirad cómo os veis ahora. Esa burla de los edomitas. Así que dentro de todo el juicio que en los libros proféticos los diferentes profetas dan sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Asiria y sobre otros pueblos, también se acuerda el Señor de Edom, porque todos los que se burlan de Dios no van a quedar sin castigo. Todos los que se burlan de Dios y los que desprecian a Dios y las palabras de Dios y los propósitos de Dios no quedarán sin castigo. Dios los considera. Pero aquí el mensaje de Abdías no lo hace en un tono de venganza, sino que lo hace en un tono desde la confianza de que Dios protege a su pueblo de los momentos de dolor y soledad. Así que el libro de Abdías es un libro que habla por una parte de juicio de Edom, pero también que Dios va a restaurar a Judá. Es un mensaje muy sencillo y que no tiene, como digo, mucha trascendencia, nada más de lo que habla en referencia a los edomitas. Pero lo que me llamaba la atención
el Espíritu Santo es acerca del nombre de Abdías. Lo importante no es quién era o de quién era hijo, o dónde vivía o en qué época profetizó, sino que el Señor me llevó a fijarme en el nombre de Abdías. Y yo creo que hay algo muy profético para nosotros en este nombre, para esta casa. El nombre Abdías significa siervo de Jehová o adorador de Jehová. ¿Qué significa? Siervo de Jehová, siervo de Dios, o también adorador de Dios. Este nombre es muy importante y sus papás, cuando él nació, le pusieron Abdías como el deseo que ellos tenían y como una manera profética de declarar sobre el niño que cada vez que ese niño fuera llamado, le iban a llamar siervo de Dios, adorador de Dios. Por eso le hemos cantado a Dios que nosotros queremos ser llamados de esa manera. Pablo a los Corintios le dice a la iglesia: téngannos los hombres por siervos de Dios y administradores de los misterios de Cristo. O sea que cuando alguien nos vea por la calle, piense de nosotros, aunque no esté muy de acuerdo con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros enseñamos, pero que puedan decir de nosotros: ese es uno que administra las cosas de Dios, es un mayordomo, alguien que está sobre las cosas de Dios para administrarlas. Ese es un siervo de Jehová, es un siervo de ese Dios que ellos creen y que cantan y que alaban, pero ese es uno, identificamos a ese con ese Dios que ellos adoran. Que no nos consideren y nos digan: ese va a la iglesia, pero por ahí, cuando está por ahí, mira lo que hace, o mira dónde se le ha visto, o mira qué comportamiento tiene, o mira qué palabras tiene, o mira cómo se comporta en casa, o mira esto, mira lo otro, sino que realmente cuando la gente nos mire, nos considere, diga: ese es un siervo de Dios, ese es uno que adora a Dios, y que eso nos identifique. ¿A cuánto le gustaría que nos identificaran por eso? Además de decir: ese es un buen trabajador, o es una persona esforzada, o es un hombre, una mujer que tiene valores, que tiene principios, que es educada, que muestra simpatía y muchas otras cosas que el hombre y la mujer pueden expresar. Pero sobre todo, hermanos, es un orgullo para nosotros el poder ser llamados no solamente por Dios, sino también por los hombres, hijos de Dios, siervos de Dios y adoradores de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y fui a buscar y tenía curiosidad de ver cuántos Abdías había en la Biblia, y me puse a buscarlos y me llevé una sorpresa muy grande cuando me puse a estudiar la historia o la biografía de estos hombres. Y esta mañana quiero que vengamos juntos y veamos los diferentes lugares donde se encuentra este nombre Abdías, porque el Señor tiene un mensaje para ti, para mí, para nuestro hogar, para el ministerio a los pies del Rey. Tiene un mensaje para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan a través de Radio y Televisión Vida. Y quiero que vayamos. El primer pasaje se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 18. Dios quiere levantar entre nosotros esos Abdías, siervos de Dios, adoradores de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Aquí estamos en el contexto de la historia de Elías y Acab. Acab era rey de Israel y Elías fue un profeta que profetizó en Israel en esos días. Y sucedió, versículo 1, que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria.
Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos y no tendremos que matar parte del ganado. Y ahí fue Abdías obedeciendo a la voz de su Señor. Este Abdías, este siervo de Dios, este adorador de Dios, estaba en un sistema corrupto. Acab y Jezabel eran reyes que habían tomado el reinado de supuestamente el pueblo de Dios, pero ellos lo habían contaminado, lo habían pervertido. Eran reyes malvados. No tanto Acab, aunque Acab tenía un corazón perverso, pero la que dominaba ahí el matrimonio era Jezabel. Y hoy en día, cuando nos queremos referir a un espíritu de manipulación, a un espíritu de control, a ese espíritu engañador que viene para seducir, lisonjero, nos referimos al espíritu de Jezabel, porque viene de esta mujer. Esta mujer era manipuladora al máximo. Había un hombre que se llamaba Nabot, que tenía una viña que había heredado de sus antepasados. Dios había repartido la tierra a cada tribu, a cada familia, y esa era la porción que le tocó a Nabot. Pero Acab fue a ver a Nabot y le dijo: mira, Nabot, necesito tu terreno para plantar allí, hacer un huerto, hacer un jardín, porque me gustan las flores y qué sé yo qué. Y evidentemente Nabot se negó, porque no era cuestión de dinero, sino era cuestión de tierra. Dios me ha dado esta heredad y yo no te la puedo dar a ti. Así que Acab se fue triste, y cuando estaba en palacio, su mujer Jezabel le dijo: oye, Acab, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? Y le dijo Acab: bueno, pues es que he ido a ver el terreno de Nabot y le he dicho que me lo venda para plantar un jardín. Yo sé, Jezabel, que te gustan tanto las flores a ti, y he querido plantar ahí un huerto. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que no me lo vende. ¿Que no te lo vende? Espérate un momentico. Y fue y le dijo a los siervos, a algunos siervos: id de la viña de Nabot y matar a Nabot. Y fueron y mataron a Nabot. Y ahí lo tiraron por ahí. Y entonces llegaron y le dijeron a Jezabel: ya hemos matado a Nabot. Ok, cariño, Acabcito, gordito, ven. Y entonces fue Acab y le dijo: ¿tú eres el que quería esa viña? Sí, pues ya la tienes. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, tú tranquilo, pero ya la tienes tú, ya te la he conseguido yo. O sea, Jezabel era una mujer despiadada, una mujer tremendamente manipuladora. Y Abdías estaba sirviendo en ese sistema, en ese tiempo, en ese momento. Así que era mayordomo, y dice que Abdías temía en gran manera al Señor. Solamente hay 2 veces en la Biblia, hermanos, donde el escritor dice: y fulano de tal temía grandemente al Señor. Uno de ellos, una de estas veces, lo dice con referencia a Abdías, y la otra lo dice con referencia a las parteras, que en Egipto, cuando Faraón decretó que todos los niños que nacieran tenían que ser tirados al Nilo, tenían que morir, esas parteras dice que temieron al Señor y no obedecieron a Faraón. Entonces sucedía que cuando tenían que asistir a una mujer en el parto, ellas lo hacían rápido y entonces escondían los niños. Y cuando venían ya los soldados o los enviados de Faraón para ver si había sido niño o niña y para matar al niño o dejar con vida a la niña, entonces ya no estaba. Y decían: oye, ¿pero qué ha pasado? Dice: no, es que las mujeres israelitas no son como las egipcias. Las egipcias son muy delicadas, ellas tienen que estar ahí y les duele un montón, y ahí están, son
más delicadas que nada. Pero las egipcias, o sea, las israelitas, ellas son fuertes, son robustas, ellas paren solas. Ellas no necesitan ni partera, decían las parteras. Entonces eso le contó como que temían a Dios. O sea, un siervo de Dios, lo que vemos aquí en Abdías es que un siervo de Dios, un adorador de Dios, tiene temor de Dios. Tiene temor de Dios. Fíjate que en los dos momentos donde la Biblia dice que alguien tuvo temor de Dios e hizo algo por temor de Dios, fue preservado algo. En el caso de Abdías fueron preservados los profetas. En el caso de las parteras fueron preservados los niños. Y entre ellos fue preservado el libertador de Israel. Alguien iba a nacer importante. Por eso en el espíritu, en el ambiente, Satanás sabía que algo estaba sucediendo en Egipto. Hacía 400 años que la actividad espiritual en Egipto estaba parada no había, o estaba el mismo movimiento angelical. Pero Satanás de repente vio un movimiento angelical diferente. Vio una actividad espiritual diferente. Algo estaba por nacer, algo estaba por prepararse. Satanás sabía que no podía tener al pueblo de Israel todo el tiempo esclavo. Y por 400 y pico de años lo mantuvo esclavo. Pero algo pasaba en el espíritu, en el ambiente, que el Satanás dijo: va a nacer. Dios va a hacer nacer el libertador que va a sacar a Israel de Egipto. Porque había profetizado Dios a Abraham que el pueblo iba a estar en Egipto, pero después de unos años iba a salir. Y Satanás se sabe muy bien la escritura y se sabe muy bien la palabra profética. Así que él, sabiendo los tiempos, comenzó a querer asesinar a los niños, querer matar a los niños. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, con una familia, con una iglesia, con una nación, y ha llegado el tiempo en el que Él decreta libertad y liberación, nadie puede detener el propósito de Dios, nadie puede matar al escogido de Dios, nadie puede matar a aquellos que van a hacer voces de liberación, voces que van a sostener la palabra de Dios para traer libertad a un pueblo, a una nación. Y ahí nació Moisés. Y fíjate qué paradoja. Faraón queriendo destruir al libertador, y Dios se lleva al libertador cerca del trono de Egipto, a la casa del faraón. Qué paradoja. ¿Cómo es el Señor? Satanás quiere destruir, pero Dios se las arregla para tornar la maldición en bendición, para tornar el mal en bien. Y allí Dios se lleva al libertador a Egipto y durante 40 años lo prepara. Se prepara como el carácter de un general. Pero después Dios se lo lleva al desierto y prepara el corazón de un pastor. Así que tenía el carácter del general y la mansedumbre del pastor. Y ahí a los 80 años comienza a pastorear a Israel. Pero dice que las parteras temieron al Señor. Y la recompensa para las parteras dice: y por haber temido al Señor, las parteras, Dios le hizo casas. Y no que le hizo casas, una casa, una estructura, sino que le dio descendencia, le dio linaje. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que de esas parteras nacieron la descendencia sacerdotal y la descendencia real. O sea, hubo una bendición por haber temido al Señor y por haber preservado el propósito de Dios en la tierra. Quizá las parteras no vieron toda la trascendencia de la bendición que Dios había desatado sobre ellas. Pero las generaciones posteriores dieron testimonio de ese acto que ellas hicieron. Entonces, cuando alguien teme a Dios, hermanos, no solamente nosotros vamos a obtener una bendición momentánea y nos va a ir bien con el Señor, sino que Dios va a desatar bendición para nuestras generaciones. Aleluya. Entonces, los que temen al Señor, ¿quiénes son los abdías de este tiempo? Los abdías de este tiempo son los que temen al Señor.
los que tienen temor de Dios, los que Dios dice. Y había en Murcia gente que temía al Señor. Y por haber temido al Señor, preservaron a mis profetas. Preservaron la palabra de Dios. Y esto es lo que hizo Abdías. Le preservó la vida a 100 profetas. Jezabel y Acab querían matar la palabra profética. Querían apagar la voz de Dios. Como en este tiempo también se quiere apagar la voz de Dios. Y conforme van pasando los días y los meses y los años, nos vamos a dar cuenta de cómo la sociedad, los dirigentes políticos, cada vez Dios le es más incómodo. Cada vez Dios les incomoda más, les incomoda su mensaje. Les incomoda que puede cambiar el mensaje de un partido político, puede cambiar el mensaje de una organización, pero nunca cambia el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra es viva y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios es la única que mantiene la pureza, la esencia de cómo Dios y la revelación de Dios en la tierra. Así que por eso aquellos que sus obras son tenebrosas, no andan en la luz, no quieren ser expuestos por la luz, lo que quieren hacer es apagar la luz. Y como consecuencia quieren apagar la palabra de Dios y aquellos que van a predicar la palabra de Dios. Hay un movimiento que quiere apagarte a ti la voz. Hay un movimiento que quiere apagarnos a todos nosotros como profetas la voz de Dios. Pero nosotros somos, al mismo tiempo que somos profetas, somos siervos de Dios que preservan la palabra profética. Un día, hermanos, cuando estaba orando un tiempo con el Señor, vi como una ola de impiedad. Esto no es una ola que muchas veces, he soñado que viene una ola a Murcia y la destruye, o que viene una ola, y todos hemos soñado con olas, ¿no? Pero yo veía en mi espíritu como una ola, pero de impiedad, de maldad. Como algo que venía y que era grande, era algo que sobrepasaba los límites de lo que hemos conocido hasta ahora. Pero me daba cuenta que la ola no me iba a golpear a mí, sino que la ola iba a golpear sobre mis hijas. En mi espíritu veía cómo esa ola la ola no va a romper sobre mi generación, sino que va a romper sobre la generación de mis hijos. Y estaba viendo cómo ellos van a vivir en los días de Sodoma y Gomorra. Y quizá, hermanos, el Señor nos ha llamado a esta generación, a mi generación, para preservar y proteger a los profetas y a los libertadores de la próxima generación. Así como esas parteras preservaron a los futuros hijos que iban a ser libertadores. Y ahí estaba Josué también. Ahí estaba Josué y Caleb, que nacieron más o menos por el mismo tiempo que Moisés. Esos tres estaban naciendo en ese momento. Y esos tres iban a ser pilares de la liberación y del guiar a Israel por un camino de desierto durante 40 años para introducirlos en la tierra prometida. Ellos no disfrutaron de la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, pero ellos sobre todo fueron preservadores del propósito. Supieron ver en el Espíritu, supieron guiar, tuvieron la mansedumbre, tuvieron la paciencia. Pero entonces lo que el Espíritu me daba a entender es que nosotros somos como esas parteras que temen al Señor. Y que vamos a permitir que de nuestros hijos nazcan libertadores, nazcan guías, nazcan profetas, nazcan pastores, nazcan adoradores, nazcan siervos de Dios y adoradores de Dios. Pero se requiere de nosotros que temamos al Señor. Y en este tiempo, hermanos, lamentablemente hay muchos temores, muchas fobias que mantienen atados al hombre y a la mujer de ese tiempo. Y tenemos miedo
Tenemos miedo a las cosas que pasaron ya, por si vienen otra vez. Tenemos miedo al presente, o tenemos temor al presente, y estamos siempre con una inquietud de qué pasará, de qué comeremos, qué vestiremos. Y siempre nuestra preocupación está con las cosas de la tierra. Y tenemos miedo al futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Oh, ¿y si vienen los terroristas? Oh, ¿y si viene otra crisis? Oh, ¿y si me quedo sin trabajo? Oh, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pero Jesús dijo, no os preocupéis por eso, sino buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero Dios no solamente dice que no tengamos temor de eso, sino que tengamos temor de Dios. Porque el temor de Dios nos va a preservar. El temor de Dios, la persona que es temerosa de Dios no se acerca al pecado, no juega con el pecado, no tontea con el pecado. Porque el temor de Dios preserva. Es como un muro que no estamos ahí flirteando y bailando con el pecado, sino que la persona que teme a Dios sabe, es consciente de que Dios está en su vida, de que Dios tiene un propósito en su vida, de que somos administradores de Dios, administradores de sus misterios, de que Dios nos ha elegido con un propósito y somos apartados y consagrados para Dios. Y el temor de Dios es el que cada día nos ayuda en nuestro caminar. Nos ayuda en nuestro caminar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El temor de Dios. Cuando mi mente piensa hacer algo, quiero hacer algo, pero automáticamente viene el temor a Dios, que no es miedo, sino es un respeto a Dios. Sabiendo que Él es Dios, que me ama, pero también me castiga y me disciplina. Y que si Dios, en un sentido, Él aparta su mano de mí, y el pecado me tumba, el pecado me saca del propósito de Dios, me va a ir mal. Voy a ser una persona frustrada. Voy a ser una persona vacía. Voy a ser una persona que anda sin propósito en la vida. Pero el temor de Dios siempre me dice, cuídate, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y siempre es esa voz que me alerta, que me avisa. El temor de Dios me guarda y me ayuda en mi caminar. Y Abdías dice que temió al Señor y guardó a los profetas, a 100 profetas. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros preservar la vida a los profetas hoy en día? Dándole pan, dándole alimento, sustentando los medios donde se predica la palabra. Radio y Televisión Vida es una voz profética, es un profeta. No es una persona, pero es un medio que tiene una voz. Y esa voz es una voz profética. ¿Qué es un profeta, hermanos? Un profeta no solamente es alguien que llega a un lugar y te dice, a ver, fulano de tal, ven, Dios va a hacer esto contigo y lo otro y te va a llevar a no sé dónde y tú eres aquello y aquello. Un profeta, ese es el que tiene un llamado profético, o el que es un profeta de gobierno, que tiene un ministerio profético. Pero nosotros hemos recibido una gracia, una unción profética. La iglesia tiene la palabra de Dios, que es la palabra más profética, la palabra profética más segura. Y Dios nos ha dado a nosotros esa palabra para ser inspirados por Dios y hablarle al pueblo. Todo el que habla inspirado por Dios tiene una palabra profética en su vida. Es posible que tú no digas, oh, así te dice el Señor, tú vas a ser un misionero no sé dónde. Pero lo que estamos hablando hoy es algo, sale con un soplo profético. Es algo que tiene un sentir en el corazón de Dios, una carga en el corazón de Dios, y que Dios pone la carga en los pastores, en los predicadores, en los hermanos maduros, y entonces nosotros echamos la carga sobre el pueblo. Eso es la gracia profética. Cuando nosotros estamos en los medios de comunicación y estamos diciéndole a la gente que se arrepienta, estamos diciéndole a la gente y dándole el mensaje del evangelio, eso es profetizar. ¿Me entienden, hermanos?
Y tenemos que preservar eso. En los tiempos que estamos tenemos que preservar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole pan. Permitiendo que los profetas no mueran. No acaben en las manos de Jezabel. ¿Cómo podemos preservar la vida a los profetas? Convirtiéndonos nosotros en profetas. Convirtiéndonos nosotros en profetas. Oye, hermano, yo no tengo ese ministerio. Claro que tienes ese ministerio. Claro que tienes esa gracia en tu vida. Lo que pasa es que no lo sabes. Lo que pasa es que la religión es como que nos ha dicho, no, ellos son los pastores, ellos son los profetas, ellos son los maestros, yo solo soy una oveja. Y las ovejas no hacen nada más que meh. Yo no puedo predicar, yo no puedo profetizar. Oh, no, eso está muy alto para mí. No, claro que no. Cada vez que tú y yo tomamos una palabra de Dios que nos da en oración o que nosotros recibimos en la Biblia y que es inspirada para nosotros, cuando nosotros la soltamos, cuando nosotros la predicamos a otros, estamos soltándola porque viene de parte de Dios y nos convertimos en profetas. Nos convertimos en gente que tiene una gracia y una unción profética. ¿Entendéis, hermanos? Y Dios quiere que todos nosotros, decía Pablo, ojalá que todos profetizaseis. Y el profeta, y esos que tienen el don profético, la gracia profética, lo hacen para consolar, lo hacen para edificar. Lo hacen para que el pueblo de Dios sea edificado, pero también para que los hombres y mujeres, al serle revelado el corazón de ellos, crean. Cuando estamos en una reunión y sale la palabra profética, alguien que viene nuevito y que no sabe nada de Dios, alguien se pone a profetizar y se le desnuda el corazón. Y comienza a decir cosas y la persona dice, oye, pero ¿esto qué es? Me están hablando de mí. Y a veces cuando hay personas que vienen y quizá vienen con su esposa por primera vez y la esposa lleva tiempo viniendo, le dicen, oye, tú le has dicho algo al pastor de mí, ¿verdad? A ver, María, ¿qué le has dicho al pastor? Le has dicho toda mi vida. No, Paco, yo no le he dicho nada. Yo no le he dicho nada al pastor. Hombre, le he dicho que era un sinvergüenza, un pecador, pero nada más. Pero la palabra viene y comienza a exponer el corazón. Y comienza a desnudar el corazón. De tal manera que parece que el pastor tiene una cámara oculta vigilándote todo el tiempo. Sí. Molaría eso. Pero no necesitamos eso. Porque tenemos al Espíritu Santo, que Él sí nos ve a todos. Y Él sabe la necesidad de todos. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y de acuerdo a la necesidad del pueblo, el Espíritu Santo habla. Y nos ayuda. Y nos exhorta. Y nos anima. Y nos edifica. Esa es la palabra profética que viene de Dios. Y es la que nosotros necesitamos. Y tenemos que preservarla. ¿Cómo podemos preservar la palabra profética? Orando, cubrimos a los hombres y mujeres que el Señor ha levantado y está levantando en estos días. No solamente nuestros pastores, sino también otros que el Señor ha levantado en España y en otros lugares. Yo podría decirte siervos de Dios aquí en España que Dios está levantando, que son profetas de Dios, gente que tiene una palabra de Dios en su boca. Yo creo que no es un cuento, no es algo que nosotros, decimos por ser elocuentes, sino que de verdad Dios quiere hacer algo y para hacer algo Él levanta a sus siervos aquí en las naciones. Amén, hermanos. Entonces, Abdías, fíjate qué hombre administrador de las cosas de Dios. Un hombre separado por el Señor, que teme al Señor en medio de una situación o de un reino corrupto, degradado. Así el Señor nos llama a nosotros tener esa cualidad. A tener esa cualidad. Abdías en un sistema caído, en un
mundo hostil, que no teme a Dios y que quiere matar la palabra profética. Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos allí. Primera de Crónicas 12. Aquí está en el contexto de cuando habla la palabra acerca del ejército de David. Dice, versículo 8. También los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer, dice el versículo 9, fue el primero, Obadías el segundo. Esta palabra Obadías significa lo mismo que Abdías. Obadías es como Tony y Antonio. Significa lo mismo. Obadías, dice el segundo, Eliab el tercero, y ahí se pone a relatar quién eran los del ejército de David. Pero mira este Abdías. Este Abdías no era profeta, este Abdías no era administrador, pero este Abdías era miembro del ejército de David. Era un hombre, dice aquí el versículo, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como la gacela sobre los montes. ¿Tú te lo puedes imaginar a este personaje? ¿Te puedes imaginar a este semejante bestia? El tipo seguro que era como un armario empotrado. Era grande y dice que era fuerte y era valiente. Y estaba entrenado, dice que era diestro con el escudo y la lanza. ¿Qué significa el escudo? ¿Qué representa el escudo en la Biblia? La fe. ¿Y qué representa la lanza? La palabra. Pero ¿sabes cómo he visto yo la lanza? Algo que se lanza. Es como que tú la palabra la tienes, pero la lanza tú la sueltas. Y yo veía, digo, y a veces cuando estamos en oración, yo estoy soltando lanzas por todos lados. Cuando oro por alguno, yo estoy soltando como una lanza. Igual que cuando Jesús o el centurión vino a Jesús y le dijo, mi siervo está en casa y está enfermo, en cama, sufriendo mucho. Y dice Jesús, no, yo iré y lo sanaré. Yo iré y le voy a dar con la espada. Dice, no hace falta que le des con la espada, solamente tírale la lanza y mi siervo sanará. Solamente di la palabra, suelta la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, se sanó. Y le cayó al centurión, le cayó al siervo entero y la lanza del Espíritu lo revivió. Así que yo voy en el coche y yo voy tirando lanzas por todos lados. Señor, en nombre de Jesús, ¡fum! Fulano de tal, ¡fum! Fulano de tal. Y lanzando lanzas. Para mí esa es la lanza. Era diestro con la lanza. Donde tiraba la lanza ese valiente, ahí caía. ¿Qué veo yo en este Abdías? Que dice que era como un rostro como de león. Y era ligero como las gacelas en el monte. Madre mía, santo. ¿Cuánto le gustaría ser así? Moverte como las gacelas. Ahí por las piedras, con la lanza y el escudo. Dando volteletas. Y ahí en el área, tira, tipo, he visto muchos Matrix, ¿no? Pero, tira la lanza. Pero eran superhéroes de la antigüedad. Esos superhéroes estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor. Y con la llenura del Señor ellos podían hacer cosas impresionantes. Su apariencia, cuando iban a la guerra, su apariencia cambiaba.
Era como que de repente le salía el rostro y su apariencia del rostro era como el rostro de un león. Y se movían con agilidad. Yo me imagino cuando los enemigos los veían venir, decían, santo. Bueno, no decían santo, decían, Baal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Venían esos semejantes personajes. Ahora, déjame decirte que los Abdías de este tiempo son gente intercesora. Son gente que tienen el espíritu del valiente, que son valientes, que tienen rostro como de león. Cuando tú y yo estamos intercediendo en nuestro cuarto, estamos intercediendo en las diferentes reuniones que hay aquí, o estamos intercediendo donde tú quieras, es como que el Espíritu de Cristo, que es nuestro intercesor, viene a nuestra vida y la apariencia nuestra, el rugido nuestro, lo que sale de nosotros es el rugido del león de la tribu de Judá. Hay una repercusión en la oración. Dios quiere levantar intercesores entre nosotros. Más intercesores. Hay un grupo como de 30 intercesores en esta casa orando. Estamos ahí. Todos los días hay altar aquí. Los lunes, los martes, los miércoles tenemos reunión. Los jueves se reúne la intercesión. Los viernes tenemos el despertar de los jóvenes y el altar de los jóvenes. El sábado, antes de limpiar, oramos. Y el domingo, antes de la reunión, oramos. Y luego le damos un altar a Dios. Así que todos los días hay oración en esta casa, intercesión en esta casa. Porque es importante. Pero es una oración que va más allá de Padre, bendice a mi hijo, bendice a mi mamá, Señor, ayúdame con la comida, ayúdame con esto. No, es una oración que entiende los tiempos en los que estamos. Es una oración que de repente uno viene, hermano, ustedes tenían que ver a la hermana Jenny orando el lunes. Vosotros veis a Jenny, ella no, cuando habla, Jenny, habla un poco más alto, por favor. Hermana, por favor, habla un poco mal, tienes que poner la oreja. Pero el lunes yo la veía, hermanos, orando, y esa no era Jenny. Eso era un león. Lo que estaba orando el lunes, yo la miraba, es santo, el cuerpo es de Jenny. Pero no es Jenny. Es el león de la tribu de Judá orando a través de Jenny. Madre mía, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere sacar de nosotros. Ese rugido, esa valentía, gente fuerte y valiente, gente que sabe interpretar los tiempos en el espíritu. Porque también ahí estaban los de Benjamín, estaban los de Amasai y un montón de gente que era entendida, fuerte, valiente, que estaban con David. Dios quiere levantar a esos siervos de Dios, esos adoradores de Dios que tienen el espíritu de intercesión y de clamor para estos tiempos en los que estamos. Amén, hermanos. Aleluya. Este representa al intercesor, el que pelea las batallas de su rey. Se tienen que levantar entre nosotros esos intercesores, esa gente fuerte y valiente. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Un poquito más adelante, Segunda de Crónicas, capítulo 17. Yo a veces he estado orando y empiezo yo, pero no acabo yo. Empezamos a orar y dejamos que... No es algo automático, no es un botón que tú conectas y ya, sino que es una conjunción de diferentes cosas. Primero uno tiene que estar consagrado al Señor, tiene que tener una medida de consagración a Dios, porque Dios va a fluir en canales limpios, Dios va a fluir en canales que se han entregado al Señor, que tienen una medida de consagración. No esperamos ser perfectos, pero sí deseamos ser perfectos. Y cuando alguien tiene el deseo de Dios y de caminar de acuerdo a lo que Dios quiere y al corazón de Dios, Él se va a mover y va a traspasar tu debilidad, o va a traspasar a veces nuestra fragilidad como hombres.
Y yo me he dado cuenta que a veces venimos con debilidad al Señor y esa es la manera en la que tenemos que entrar. Pero de repente el Señor cambia las tornas y uno comienza a transformarse algo dentro de nosotros. Comienza a rugir algo y tú te das cuenta que las palabras que están saliendo de tu boca no son tuyas, sino que son del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar ese tipo de oración, ese tipo de intercesión en el Espíritu. Si no sabes de lo que te hablo, pues hay que buscarlo, hay que ir hacia ese nivel. Segunda de Crónicas 17, ¿ya están ahí? Dice, versículo 3, y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y toda Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Verso 7. En el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netaías y a todos los ías que hay por ahí. Dice el 9. Ellos enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no hicieron guerra contra Josafat. Y algunos de los filisteos trajeron presentes y plata como tributo a Josafat. También los árabes le trajeron rebaños, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se engrandecía más y más y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá. Y ahí sigue leyendo de las cosas que Josafat hizo. Es verdad que Josafat tenía un corazón para Dios. Y dice que se entusiasmó en los caminos del Señor. Eso es hermoso, hermanos. Esa frase me entusiasma. Que se entusiasmó en los caminos del Señor. O sea, los caminos del Señor para él eran un entusiasmo. No eran, ¿cómo te va, hermano? Bueno, aquí estamos sirviendo al Señor. Con muchas pruebas, con muchas luchas. Pero bueno, aquí, hermano, estamos perseverando. Pero el que entiende la obra de Dios y el que entiende a Dios cada día es algo apasionante. Es algo que no sabes por dónde te va a salir el Señor. No sabes por dónde te va a salir la palabra. No sabes con quién te vas a encontrar. No sabes cómo va a comenzar el día porque te levantas de la misma cama todos los días. Pero no sabes cómo va a acabar. Es una aventura. Es algo. Entonces Josafat tenía un entusiasmo en los caminos del Señor. Yo hace algún tiempo perdí el entusiasmo. No sentía el entusiasmo, sentía como una losa, sentía como que los mandamientos de Dios eran gravosos, como que mi carne me quería llevar para un lugar, pero los mandamientos de Dios como que me contenían y yo decía, oh, madre mía, qué gravoso, que no puedo hacer lo del mundo, pero tampoco puedo hacer lo de Dios, porque el diablo no me deja hacer lo de Dios y Dios no me deja hacer lo del diablo. Así que estoy en un lío que no veas. Y estoy ahí, que no sé a quién servir. Estoy como los tiempos de Elías, que estaban. ¿Por qué claudicáis? ¿Por qué? Dice Elías. Así estaba yo, claudicando. Ay, Dios, pero también el mundo. Ay, el mundo, pero que también Dios. El mundo mola, pero mola a Dios también. El mundo me da algunas cosas, pero Dios tengo que reconocer que me da algo bueno. Cuando estoy con el Señor tengo paz y hay una limpieza en mí, hay algo que está bien, pero el mundo también me tira, oye, y no sé lo que hacer. Y Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Jehová es Dios, seguidle. Y si vale Dios, seguidle a Él. Pero ¿sabes lo que digo, hermanos?
que merece la pena servirle al Señor. Merece la pena morir a todo lo del mundo, a sus deseos, a sus pasiones, a todo lo que el mundo nos ofrece para entregarnos a Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu. No vamos a ser decepcionados por el Señor. Todo aquel que se entrega a Dios de verdad jamás va a ser decepcionado. Somos decepcionados en nuestra carne. Quizá alguien nos puede decepcionar, pero el que está arriba va a hacer que nuestra vida, aunque aparentemente nos vaya mal, Dios lo va a usar todo para bien. Para los que aman a Dios y los que andan conforme a su propósito. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Así que Josafat era un hombre que estaba entusiasmado en los caminos del Señor. Dios mío, dame ese entusiasmo, por favor. Dame ese entusiasmo. Pero en el reinado de Josafat dice que él tenía oficiales. Y él tenía a Benail, Zacarías, Natanael, y entre ellos tenía a un tal Abdías. Aquí está Abdías otra vez. Hay un personaje. Algunos dicen que este Abdías era el profeta Abdías. Algunos lo dicen, pero no es seguro. Pero de todas formas, él era un hombre, dice que era un hombre que era un oficial y que enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. ¡Wow! Este hombre era un siervo, un adorador, pero que era apto para enseñar. Y con el libro de la ley, con la palabra de Dios, era un hombre entendido en la palabra, era un hombre que sabía la palabra, sabía la ley, sabía interpretarla y sabía enseñársela al pueblo. Y no quiere decir que todos nos vamos a convertir en maestros de la palabra, pero todos tenemos que saber la Escritura y enseñar en nuestro medio de alguna manera posible, con nuestra gracia, como Dios te lo ponga, como Dios te lo haga entender a ti, y de alguna manera tú enseñarlo con el Espíritu Santo. Esos son los Abdías, los que son aptos para enseñar y recorren las ciudades. Recorren las ciudades enseñando la palabra de Dios. Y el último, Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34. Aleluya. Aquí el que reina es Josías. Fíjate que en todos esos reinados siempre hay algún Abdías por ahí. En el caso del primero que hemos visto, estaba en un reinado corrupto. Pero el otro, Abdías, este que hemos visto, el último, estaba en el reinado de Josafat, y este está con Josías. Capítulo 34, versículos 12 y 13. Dice, Josías estaba restaurando el templo que había destruido su antecesor. Y Josías fue un restaurador, un reformador. Y él da labores, trabajos para que otros edifiquen la casa de Dios. Él daba las órdenes y ponía la economía. Y dice, y los hombres hicieron el trabajo fielmente con estos capataces sobre ellos para dirigirlos. Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, y de los levitas todos los que eran hábiles con instrumentos musicales. También estaban sobre los cargadores y dirigían a todos los obreros de trabajo en trabajo. Y algunos de los levitas eran escribas, oficiales y porteros. Este Abdías era un hombre que hacía muchas cosas. Era levita, era también hábil con instrumentos musicales, estaba sobre los cargadores
y dirigían a los obreros de trabajo en trabajo, y algunos de los levitas eran escribas, oficiales y porteros. O sea que este Abdías era alguien que iba de trabajo en trabajo. Tenía la capacidad de estar donde le pidiesen. Y esta es otra cualidad de lo que es un siervo y un adorador. Está donde le pidan. Está donde haga falta. Está donde haga falta. Lo mismo está en una mudanza, que está orando en los lunes, que está de repente los sábados, te ves al intercesor bailando, o te lo ves con instrumentos musicales, o te lo ves llevando a un hermano y trayéndolo a la reunión, o te lo ves sirviendo en cualquier área, limpiando el local, ayudando en la cocina, sirviendo en los jóvenes. Ahí te los ves. Están de trabajo en trabajo. Ay, no, hermano, yo quiero predicar. Me decía una hermana hace mucho tiempo, no es de aquí. No, de verdad, no era de aquí, ¿por qué te ríes? Me decía una hermana, quiero servir al Señor. Yo dije, oye hermana, pues estupendo. Mira, sabes que hay un lugar en los niños, que los niños hay un déficit de maestra. Hizo como los gatos. ¿Sabes cómo hacen los gatos cuando el agua, tienes agua ahí cerca? Sacaron así como las uñas, ¿no? Y no, los niños, no. Es como, no, yo los niños no. Yo no aguanto a los niños. Son unos pesados, son unos no sé qué. Y pues mal empezamos, hermano. Mal empezamos. No es que hay que pasar por la escuela dominical para llegar aquí, no es eso. Sino que tenemos que tener la capacidad y el corazón de servir donde haga falta. Donde haga falta. Si es con los niños, Señor, dame amor con los niños. Que hay que enseñarles historias, hay que orar con ellos, ayudarles a conocer a Cristo. Hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Yo no tengo quizá el ministerio de niños, pero Dios me da la gracia en un momento dado para hacerlo. Hermano, tienes que, qué sé yo, hacer cualquier otra cosa. Señor, dame la gracia para hacerlo. Hay que estar en las cámaras. Yo no sé nada de cámaras, pero dame algunas clases. Señor, dame la gracia para estar en las cámaras. Y vamos ahí. No, pero no llega un momento donde dicen, no, yo soy de las cámaras. Ministerio de cámaras. Y te llaman a limpiar los sábados. Y dicen, no, yo soy del ministerio de cámaras. No, hermano, yo soy el intocable pastor Tony Martínez. Mi tiempo de limpiar pasó. Pues no. Ya me toca. Pero lo hacemos porque el siervo y el adorador, ¿qué somos nosotros? No somos siervos y adoradores de Dios. Eso es lo que somos, esa es la identidad que tenemos. Y el siervo y el adorador está donde le pidan, donde haga falta. Donde haga falta. Aquí nos quitamos los galones, aquí nos quitamos los vestidos sacerdotales, aquí nos quitamos todo y nos ponemos a limpiar. Ahí me gustó mucho. Vinimos a una reunión de pastores y estaban los varones limpiando ahí. Estaban los varones ahí. Yo veía a los varones ahí con la camisa desabrochada que le salía los pelos del pecho por aquí. Así, pero estaban así, hermano. Y con la fregona. Yo decía, santo, esto es tremendo. Si lo vieran su mujer o su madre, le daban de besos que no vean. Y ahí estaban, siervos y adoradores. Eso es lo que nos identifica. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Hermanos, no predicamos imaginaciones. Predicamos acerca de lo que entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. En parte vemos y en parte profetizamos. Pero aquello en lo que tenemos claridad, de eso hablamos. Y por eso, aunque sean cosas que quizá
no las vemos, igual que no vemos el niño en el vientre, no se ve, se ve el bultito, se ve ahí que está, no lo vemos, pero ahí está. Así también yo puedo ver en mi espíritu que hay un embarazo espiritual en esta iglesia, y se le ha dado de comer, y se le ha cuidado y se le ha alimentado durante estos años, y algo van a hacer, algo van a hacer, algo van a hacer. Aleluya. Wow. Que Dios nos entusiasme. Amén. Que Dios nos entusiasme. Aleluya. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. A los pies del Dios de